Con base en lo que ya hemos revisado, en lo que ya hemos visto respecto al podcast, el día de hoy quiero terminar con esta sesión hablando acerca de la diversidad cultural y las TICs. ¿Cuál es la relevancia de este proyecto? Poco a poco lo hemos ido trabajando, he ido hablando sobre ello, pero quiero concluir con esto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el objetivo del proyecto que propone el programa de estudios y además el objetivo que persigo yo con que hagan este podcast? Bueno, en principio es un ejercicio interesante en el sentido de que es una práctica del lenguaje. Hablar fluidamente, hilar ideas de manera coherente, con cohesión, no es fácil y eso es algo que ustedes están practicando con este programa. Si bien es cierto que el programa plantea un programa de radio que nosotros no podemos hacer por la distancia, por las circunstancias actuales, es verdad que tenemos otros medios a nuestra disposición. Y estos medios nos los dan, pues justo las TICs, ahora que tenemos esta capacidad de poder conectarnos a Internet, de tener un dispositivo móvil, una computadora, una tableta, para poder trabajar con ellas. Es importante hacer buen uso de las mismas y qué mejor que con un programa que hable sobre diversidad cultural. Pero ahora vamos por pasos. Este podcast tiene el objetivo justo de ser una práctica lingüística. Yo sé que muchos de ustedes se percatarán de que tienen habilidades lingüísticas que no sabían que tenían, que pueden hablar fluidamente, que pueden hilar ideas de manera coherente, y hay otros a los que se les va a dificultar un poco más, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Por eso insisto en que es una práctica y que esta es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. En principio, eso. Después, ¿qué otro objetivo tenemos con este programa que ustedes están ya entregando? Mostrar la diversidad cultural, que es un tema bien interesante y que no es un tema que esté fuera de la materia de español. Es un tema que nos involucra de manera general a todos. Todos somos parte de una sociedad diferente a otras, sin embargo, interactuamos con otras sociedades que tienen características distintas a las nuestras y algunas otras similares, y lo hacemos de manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos de hacerlo de manera horizontal, es decir, de manera igualitaria o equitativa. Entonces, ustedes eligieron una cultura del mundo y por eso puse esta imagen ahí que me gustó mucho, que son varios niños de varias partes del mundo, hay un mundo allí en medio de ellos. Ustedes eligieron una cultura del mundo, pudieron haber elegido una cultura de México, incluso algunos eligieron México, otros eligieron otros países, unos de Europa, otros de Asia, etcétera. Esta cultura de la que ustedes nos van a hablar, fíjense qué interesante que hablar de diversidad cultural se pueda hacer a través de estos medios, de las TICs. Antes, cuando no había estos medios, había la radio y a través de la radio se podían transmitir estos conocimientos. Había muchas cosas que no sabíamos, incluso antes de que hubiera televisión. ¿Por qué? Porque no se podían transmitir a menos de que hubiera libros y que alguien pudiera acceder a esos libros, los leyera y conociera un poquito más sobre las culturas del mundo. Actualmente podemos compartir una gran cantidad de información a través de un montón de medios. Ustedes abren su celular y ya les aparecen noticias allí. Si quieren leer más sobre la noticia, dan clic al link y se van a la página principal para leer esta nota. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo, más bien lo que ustedes están haciendo es generar información a partir de un tema relevante que es diversidad cultural. Es relevante porque, repito, todos formamos parte de una cultura específica que podrá o no tener similitudes con otras culturas, pero con las que finalmente estamos relacionándonos siempre. Ustedes incluso tendrán familia que quizás tiene orígenes que no son latinoamericanos, quizás son de otra parte del mundo y ustedes son esta mezcla de culturas que es bien interesante porque voy a mostrarles acá. La diversidad cultural justo es la interacción de culturas de manera horizontal, como ya les había dicho. De hecho, en esta imagen aparece este mapa y aparecen también unos personajes aquí. Horizontalmente significa que todos en igualdad de condiciones. Por lo menos ese debería de ser el modelo de la diversidad cultural. Sabemos que no es equitativo, ni es equilibrado, ni es igualitario, pero así debería de funcionar. Estas culturas que deberían de interaccionar de manera horizontal, son patrimonio cultural mundial
Y este patrimonio nos lleva a respeto o a respetar y a valorar esta diversidad. ¿Por qué? Porque sin la diversidad no podemos generar identidad. Todos en lo individual somos diversos, todos en lo individual tenemos capacidades, habilidades diferentes, y no solamente rasgos físicos distintos, que de por sí todos somos diferentes físicamente, sino características internas, habilidades, competencias distintas. Y todas estas capacidades diferentes debemos de respetarlas, esa es la diversidad. La valoración de la diversidad y el respeto es la pauta para generar justamente una relación horizontal entre las culturas. ¿Ustedes qué están haciendo? Pues están platicando en su podcast acerca de una cultura del mundo para que los demás la podamos conocer. Ahora que tenemos esta capacidad, insisto, de poder contratar internet y de tener un dispositivo para poder compartir información, ¿qué mejor manera de compartirla que a través de estos medios y sobre todo en un trabajo que ustedes realicen de manera, en este caso, colaborativa por equipos, para compartirnos a todos cosas que ustedes investigaron y que ahora ustedes saben y muy probablemente los demás no, acerca de esa cultura del mundo? ¿Qué es la cultura? Ya les había hablado de qué es cultura, pero vamos a insistir en esta definición de Taylor. En realidad esta definición es muy simple. La cultura es un conjunto de cosas y va mucho más allá de eso, pero vamos a definirla de esta manera muy, muy simple. Es un conjunto de tradiciones, de costumbres, de valores, de ideología, de religión, etcétera. De gastronomía, por ejemplo, es un conjunto de cosas que tiene una sociedad particular. Este conjunto se puede parecer o no a otras culturas. La gastronomía mexicana, por ejemplo, tiene algunos elementos árabes, europeos. Ustedes saben que cuando llegaron los españoles nos trajeron varias cosas que no teníamos acá, varios alimentos que no había, por ejemplo, el cerdo, las gallinas, la res, la leche, todos estos productos que nosotros no consumíamos porque no había. Acuérdense que la base alimentaria del México antiguo era el maíz y sigue siendo el maíz. Entonces todo esto empezó a generar una serie de mezclas que se llama sincretismo. El sincretismo cultural justo es la mezcla de más de dos elementos culturales distintos. Entonces, la cultura es todo esto y ustedes justo están haciendo esto. Están mostrando la cultura de un pueblo específico. Ahora, las TICs nos están permitiendo hacer esto a través de un podcast en este caso. Estas tecnologías de la información lo que nos permiten hacer es transferir datos o almacenarlos o procesarlos o transmitirlos a través de medios electrónicos como la televisión, los celulares, las computadoras, el internet, las tabletas. Todos estos medios a través de los cuales incluso ahora a través de los relojes inteligentes, bueno, todos estos medios electrónicos nos permiten justo hacer todo eso, transmitir información. Ustedes están aprovechando una plataforma bien interesante que actualmente se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque es muy fácil de grabar un programa y circularlo a través de las redes, con un enlace que te genera el mismo medio a través del cual grabaste. Están transmitiendo, están procesando esta información a través de este medio electrónico y además lo están circulando, lo están transmitiendo. ¿A quién? A todos los que puedan escuchar su podcast. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Porque también no vamos a decir que las TIC son maravillosas y se saben usar, pero cuando no se saben utilizar tienen muchas desventajas. Algunas ventajas, pues evidentemente son esto, ¿no? Que puedes transmitir, almacenar gran cantidad de datos en un dispositivo, procesarlos, transmitirlos. Es decir, puedes acceder a la información de manera rápida, veraz, ágil. Además de que puedes, por ejemplo, con un clic abrir un buscador y buscar lo que tú quieras y te van a aparecer un montón de resultados. Pero la desventaja justo es esa, que te aparecen tantos resultados que mucha de esta información es falsa, no es verídica. Por eso es importante siempre comprobar que esa información que ustedes están indagando tenga fuentes confiables. Por otro lado, otra ventaja sería que pues, hay muchos canales de comunicación inmediata. Es decir, si tú tienes un celular, una tablet, una computadora, un reloj inteligente, desde ese elemento, desde ese medio, puedes acceder a la información de manera ágil. ¿Tienes duda en una palabra, en un término, cuál es el concepto, un sinónimo, un antónimo? De inmediato lo puedes buscar y ya lo tienes.
Eso es importante, podemos acceder de manera inmediata a estos canales de comunicación, pero la desventaja justo de esto es que como tenemos a la mano estos dispositivos, pueden generarnos distracción y además adicción. Ustedes saben que hay muchos casos de adicción al celular, a los videojuegos, por ejemplo, también. Hay muchos casos de adicción a esto y digo, supongo que en estos momentos se generará un poquito más de distracción y adicción a estos medios por la forma en la que estamos trabajando actualmente debido a esta situación de la pandemia. Entonces, por supuesto que las TIC son súper ventajosas si sabemos usarlas, pero si no las sabemos usar tienen muchas desventajas. ¿Qué hay que hacer? Tratar de evitar justo la adicción a estos medios de comunicación y saber utilizarlos para acceder a información confiable, verídica y utilizar estos medios de comunicación para compartir información importante. Yo creo que eso es lo más interesante de todo esto, que la información verídica pueda transmitirse a través de cualquiera de estos medios, pero que sea información verídica. Y bueno, repito, ustedes en este caso están específicamente compartiendo información cultural que justamente habla del respeto y de la valoración de la diversidad y de la interacción entre culturas de manera horizontal. Entonces, quería hablarles de esto porque el objetivo de este podcast, además de ser una práctica de lenguaje para que ustedes puedan empezar a desarrollar estas habilidades comunicativas orales, también puedan conocer cómo es que esta información puede transmitirse de manera tan sencilla a través de estas TICs, pero además decirles que si hacen buen uso de ellas, pueden tener maravillosos resultados y pueden hacer muchísimas cosas, pero si no las saben utilizar bien, puede traerles muchos problemas.